Estamos con Víctor De Gennaro, un veterano dirigente, cuántas luchas en esta persona, y con Mónica Gurina también, que ya se ha ganado su propio prestigio de luchadora en contra del sistema, y nada menos que Misiones, lo cual es mucho. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día y un gusto, como siempre, decir, en tantas luchas nos encontramos, ¿no? Sí. Y Víctor, yo muy feliz de poder volver a Misiones, encontrarme con amigos y a quienes y compañeros a los cuales quiero y admiro, como entre ellos Mónica, que son la excusa es que venimos a apoyarla en este desafío fundamental que es ser candidata y yo creo próxima diputada provincial por una fuerza como Confluencia por la Patria. Así que muy feliz de estar, pero en realidad quería verlos porque he pasado los últimos 30 años de mi vida con ellos compartiendo sueños, peleas, luchas y estamos ahí. Tenemos algo personal casi con Rovira ya a esta altura, y con este autoritarismo que ha marcado a la provincia de Misiones desde hace muchos años y que está revolviéndose y que para los que no vivimos en Misiones, que amamos Misiones, se ha nacionalizado en estos últimos días con toda claridad esta humillación que ha hecho Rovira a los senadores, dándole una orden encriptada para que sean capaces de arreglar a favor de Milei y terminaras votando en un arreglo turbio entre ese Milei y Rovira para demostrar con toda claridad que son lo mismo, ¿no? claro, bueno, esto es una tenida que ha repercutido en Buenos Aires de manera singular por los intereses que toca, ¿no? Sí, Pero no solamente en Buenos Aires, uno cree que es Buenos Aires, pero yo que he tenido el privilegio de poder recorrer el país en todas esas luchas, como decía, de veterano, aprendí que la patria está en cada rinconcito, no está ahí. Ahí es lo que nos muestra, pero está en cada rinconcito. Hoy a la mañana estuvimos acompañando a Chito Pasamán y a los compañeros de salud que estaban siendo convocados a la justicia, ¿no? Por ese misionerazo del año pasado, que para los misioneros quizás no tuvo mucha dimensión y que contó que con una Mónica que estuvo casi un mes en esa plaza y haciendo de todo como para llevar adelante la lucha popular, pero que para el país tuvo una repercusión impresionante, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, porque fue la primer provincia que se le paró de mano al ajuste de Milei y también al de Rovira. Y fue un ejemplo, no es que no hubiera habido luchas antes, hicimos el 8 de marzo, el 24 de marzo, hasta un paro nacional, pero provincialmente esa expresión de los docentes, la policía, los trabajadores de salud, los estatales, todo, fue la primer provincia. Eso es Misiones. Y eso lo quieren castigar y Mónica aparece hoy redoblando la apuesta para abrir el Parlamento para el pueblo misionero. claro, Mónica fue, no hay que olvidar este detalle, una de las dirigentes, junto a otras que forman la parte no alineada al gobierno renovador, quienes antes ya venían planteando los cortes de ruta, esa dimensión de resistencia. Después, con la anexión, vamos a decir, de la protesta de la policía, cobró, digamos, tomó, y el fuego tomó dimensión nacional e internacional. Pero fueron los docentes, porque ya venían señalados los docentes como problemáticos, pero como una política centralizada que inclusive se ejerció en el macrismo, no es nuevo. ¿Te acordás? Bueno, si querés rememorar aquellos... No, esto que vos decís es fundamental, pero es sistemático y constante, ¿no? Porque venimos desde grandes luchas que se dieron inclusive en la década del 2000 al 2010, que terminaron cuando le ganábamos a Clos en una tremenda movilización
900 pesos de básico, 900 pesos de básico, con la movilización de los trabajadores de la educación. Después llegamos otra vez al 2015, siempre organizándonos y construyendo frentes de trabajadores, porque todos sabemos que nadie se salva solo y necesitamos sí o sí construir un espacio donde la conjunción del todo nos permita avanzar en ese objetivo. Bueno, ahí, en el 2015, estuvimos en las plazas, estuvimos inclusive armando lo que va a ser después, por ejemplo, la construcción en el 2020, en el medio de la pandemia, ¿se acuerdan? Cuando no circulaba nadie, los docentes que estábamos exigiendo la ruta, éramos los únicos que salíamos a pesar de la pandemia y construimos el Frente de Trabajadores de la Educación. Es decir, no es una cosa del año pasado, es un sistemático y constante modo de organización y de lucha, porque seguimos siempre precarizados, seguimos siempre mal. Las cocineras comen de las sobras de la cocina de la escuela con indignidad. Los porteros no tienen ropa, no tienen herramientas, no tienen estabilidad laboral. La maestra de grado es la más precarizada de los trabajadores estatales. En ese contexto, decimos, aparece toda la expresión nuestra del año pasado, que nos encontró no solamente acá en la Avenida Uruguay, que por eso nos criminalizan por haber estado desobedeciendo la orden judicial de desalojar, cuando eran miles lo que te decían, acá nos quedamos. ¿Qué es lo que vas a desobedecer? Entonces, es un proceso y seguimos en la lucha, ¿no? Eso es así. No te vayas. La nota sigue en 20 segundos, pero quiero pedirte algo. Mi trabajo periodístico se basa en la contribución de la audiencia. Escanea el código o hace una pequeña donación de 200, 500 o según puedas para ayudarme a mi labor profesional. Mi alias de Mercado Pago es comerciodigital.ar. Muchísimas gracias. Lo que tiene el gobierno es una inquina muy particular sobre aquellos que son los visibilizados como los pensantes, los que dinamizan a la sociedad. Esa lucha fue multisectorial, no era exclusivamente de los maestros cuando estuvo en su parte más culminante. Bueno, decime... Ahora, aquí hay una cosa que hay que rescatar acá. Nos criminalizaron, pero además porque fuimos a mostrar la casa de la opulencia, que es la casa de Rodríguez. La chacra. Ahí, a la orillita, vos te sentás en el borde y mojás los pies en el Paraná. Esa es la casa de Rodríguez, 4 metros de muro. La opulencia de esa casa, la desnudamos ahí los docentes frente a la casa. Entonces, también esto tiene que ver con la criminalización, ¿no? Tiene que ver con el intocable al cual llegamos a su casa a golpearle la puerta, a decirle no tenemos para nuestros hijos. Ahí estuvieron en ese misionerazo los compañeros de salud, que hoy fuimos a acompañarle, decías vos, a Chito, porque bueno, le llaman ahí en el juzgado, porque supuestamente ocuparon el Ministerio de Salud. Así que hay un proceso acá, en el cual pretenden acallarnos, intimidarnos, pero nosotros decimos que la lucha es colectiva y la defensa también, y vamos a seguir en el lugar donde tenemos que estar, en la lucha por los derechos. Víctor, luchador, si los hubo, y aquellos que emergieron tras la dictadura militar, en aquellas juventudes soñadoras y animosas, aparecieron también los palos y la represión a instancias del miedo ya en el 82, luego inclusive avanzado el alfonsinismo en el gobierno, todavía guarda con hablar de los militares. Así que no le vamos a contar a Víctor de Llenaro lo que es resistir y sobre todo proponer y generar política activa, popular, en el marco precisamente de las dificultades. ¿Cómo te llega, amén del recuerdo, esta situación en el presente? ¿Qué ves o qué estás recibiendo de Misiones? Ya por supuesto este tema de la ficha limpia, pero ¿qué además recibís de Misiones? No, de Misiones, además de recibir
esa sensación que es una muy clara expresión de lo que es la Argentina. Exuberantemente hermosa, sobran riquezas. Bueno, pero ¿me dejás interrumpirte en este punto? Simplemente para darte una imagen, también de una querenciado acá. Muchas veces imagino a Misiones como si vos le sacaras la peluca hacia arriba, esto que es bello, que es verde, que es rojo, que es bucólico en algún momento, le sacás la peluca, o sea, su selva, y encontrás el páramo social. Bueno, pero eso es lo que iba a decir. Digo, por eso es un parangón de la Argentina. La Argentina es igual. La Argentina es impresionante. Somos campeones del mundo en muchas cosas, tenemos recursos naturales de sobra, la riqueza, tenemos agua, tenemos un pueblo maravilloso, y como Misiones es exuberante, pero el hambre, la miseria, la informalidad laboral es un contrasentido. ¿Cómo puede ser? Uno se pregunta, ¿cómo puede ser un país hecho de pan allá? Entonces, está planificado, está elaborado, nos llevan realmente en forma clara. Y tenemos algo casi personal con Rovira. Se estaba hablando de que Rovira se mostraba la verdadera cara de un poder real, no el formal, de lo que estamos viendo los gobernadores, los diputados, los senadores. Pero Rovira intentó quedarse en el gobierno de manera indefinida, quiso reformar la Constitución y bueno, en el 2006, está por cumplirse 20 años, que Tito Pasamán, secretario general de la CTA, fue constituyente de una lista que encabezó Piña. Y permítame traerlo en este momento como homenaje, porque Piña debe estar feliz si te hubiera votado sin lugar a duda y te hubiera estado diciendo todo lo que tenés que hacer. Pero Monseñor Piña expresó el no, y ganó el no en Misiones. El pueblo misionero en aquel momento dijo con toda claridad lo que no quería. Nos cuesta, como a los argentinos, construir lo que sí queremos. Sabemos lo que no queremos, pero nos cuesta construir el colectivo para hacer lo que queremos. Hay una crisis de representación, pero hay una crisis de alternativa. Entonces, acá tenemos la potencialidad hoy de que no es solamente Mónica la que enfrenta al poder instituido y los docentes, los de salud, y va a ser una voz sin lugar a duda en el Parlamento, pero también va a ser la posibilidad de que aparezca un colectivo legislando, que aparezca ese colectivo que necesitamos que se legisle en cada Consejo Deliberante. Además de votar la Diputación Provincial, se eligen hoy concejales en toda la provincia. Es el preludio de lo que va a ser los intendentes. Rovira no tiene solamente una estructura servir en la estructura institucional, sino en toda la mayoría de las intendencias. No puedo decirte cuántas textualmente, pero 75, ¿no? 76. 77 de 78. No sé cuántos están dentro de la renovación. Ha hecho una hegemonía, ha hecho un partido único del Estado, en donde el negocio lo maneja él, el jefe o el comandante. Eso lo aprendimos en estos últimos días todos los argentinos, que es el jefe o el comandante. Entonces, me parece que hay una pelea de fondo en Misiones y en la Argentina. Y en este caso, Misiones es uno de los pilares que tenemos y que ha expresado, que puede expresar un ejemplo para el país que el país mira. Mi presencia acá es para alentar, es para ayudar, pero también para cargarme de esperanza.